Hola chicos, muy buen día. El tema del día de hoy son los virus y la clasificación de los seres vivos. Nosotros comenzamos con saber qué es un virus. Un virus es un pequeño pedazo de ARN que es ácido ribonucleico o de ADN que es ácido desoxirribonucleico. Muchos de estos se encuentran encapsulados en una envoltura hecha a base de proteínas conocida como la cápside, y otros protegen su material genético con una membrana o envoltura derivada de la célula a la que estos están infectando, y algunos otros además rodean su cáspide con una membrana celular. Continuamos con las propiedades químicas de los virus. Estos se caracterizan por tener una composición química muy simple, y su material genético se compone ya sea por ARN o ADN, cualquiera de los dos, nunca de ambos. Las proteínas que conforman el virón son las pequeñas como esporas que estos van a estar mandando, los cuales tienen el material infeccioso, y constituyen la cápside de proteínas, glicoproteínas y proteínas de matriz. Son proteínas que facilitan el anclaje con las células del huésped. Aparte de estas proteínas estructurales, otras actúan como enzimas que involucran la replicación viral. En las próximas diapositivas veremos cómo es que se lleva a cabo esta replicación viral. Los virus más simples se dirigen a la síntesis de unas cuantas proteínas. En los virus, el ADN y el ARN son ácidos nucleicos. Nunca se presentan los dos juntos, como ya había mencionado en la diapositiva anterior, y se pueden presentar en doble cadena o sencilla. La doble cadena se le llama dicatétnicos. Estos son del ADN. El ADN es quien tiene la doble cadena. O de cadena sencilla, que son los unicaténicos. Estos son los que solamente contienen ARN. Pueden estar organizados de forma circular o lineal. Pueden contener todos los genes en una sola molécula de ácido nucleico, o pueden estar divididas en varias moléculas. Continuamos con saber qué es el DNA viral, que es el ADN, y el ARN viral. Como observamos en la imagen del lado derecho, tenemos el DNA viral. Esta consiste de una sola molécula de doble cadena. El tamaño del genoma viral varía entre 1.7 kb, que son kilobases, y 200 kilobases. Una kilobase codifica una sola proteína. Se supone que cada gen codifica para una proteína, pero hay veces en las que tres proteínas pueden ser codificadas por un solo gen. Y respecto al lado izquierdo, que es el ARN viral, el ARN puede ser una sola molécula lineal, como por ejemplo el picornavirus. Para otros virus, el genoma consiste en segmentos de ARN que pueden estar dentro del virón, que es la parte infecciosa. El ARN aislado, también llamados de sentido positivo, es infectante, y toda la molécula funciona como un ARN mensajero dentro de la molécula infectada. Esta se encarga de infectar a más áreas de nuestro huésped. Para estas familias de virus que contengan este tipo de características, los virones portan el ARN polimerasa. La polimerasa es aquella enzima que se encarga de la replicación, ¿vale? De poder duplicar, reproducir el ADN o ARN en este caso, la cual se transmite en el interior de la célula de las moléculas de ARN del genoma en diversas moléculas de ARN. Continuamos con la replicación viral. Los virus son patógenos obligatorios intramoleculares que no pueden replicarse sin la maquinaria y el metabolismo de la célula hospedadora. La maquinaria es el cuerpo, bueno, en pocas palabras, es la estructura del huésped en donde se encuentran. Esa es la maquinaria. Aunque su ciclo de replicación difiere ampliamente entre las distintas especies y categorías, existen 6 pasos básicos para ellos. Los primeros 3 son la unión. Las proteínas virales de la cáspida interaccionan con los receptores específicos de la superficie de la célula hospedadora. Esta determina el rango de infección del virus. El número 2 es la penetración. En este proceso específico pueden inducir cambios conformacionales en las proteínas de la cápsida, lo que resulta en la fusión de las membranas víricas y celular. Algunos virus que contienen ADN pueden entrar también a través de la endocitosis mediada por receptor.
El siguiente es la eliminación de la cáspida. La cáspida es eliminada y degradada por las enzimas virales o del hospedador, liberando el genoma del virus. Los siguientes tres es la replicación. Después de la eliminación de la cáspida, el genoma viral puede ser transcrito o traducido. En este paso es en el que más varían los virus en tanto al genoma, ADN o ARN. Entre aquellos que tienen una polaridad del ácido nucleico opuesta, negativa, la replicación se da como resultado de la síntesis de novo de las proteínas y genomas del virus. Número 5. El ensamblaje. Después de la síntesis de novo proteínas y genomas virales, a su vez pueden sufrir modificaciones posttraduccionales. Esto quiere decir después de la traducción, después de formar la nueva cadena de ARN o ADN, van a sufrir ligeras modificaciones. Las proteínas del virus son empaquetadas junto a los nuevos genomas para originar virones que están listos para dejar la célula infectada. Por último es la liberación de los virones. Existen dos métodos de liberación viral, lisis o gemación. La primera resulta de la muerte de la célula donde se encuentra el virus y este lo utiliza para denominarse citolíticos. Un ejemplo de ello es la viruela. Y los virus con envoltura, como lo es la gripe tipo A, son liberados normalmente a través de la gemación. Esto es que el virus internamente está generando una pequeña gema. De hecho, tiene esa forma, por eso se le denomina gemación. Entonces el virus va a abrir un poco su cápsida y la va a dejar salir para que ésta se convierta en una nueva. A eso se le llama gemación. En la siguiente imagen nosotros podemos observar cada uno de los 6 pasos. En el primero pues es cuando es la unión de nuestro virus con la célula. El número 2 es la penetración. Número 3, la eliminación de la cápsida. El número 4, que es la replicación. Número 5, que es nuestro ensamblaje. Y número 6 es la liberación de los virones. Como siguiente tema, nosotros tenemos diferentes criterios para la clasificación de los virus. Según la clasificación, los virus se agrupan según las propiedades, no las células a las que infectan, sino sus propiedades. Las consideraciones principales era el tipo de ADN nucleica, del ácido o el ARN. Las principales 4 características que se utilizan para la clasificación de estos son el tipo de ácido nucleico, incluyendo todo el genoma, toda su estructura de ADN, ya sea simple o doble, simple ARN, doble ADN, ya sea lineal o circular, positivo o negativo, segmentos o series que tengan. El número 2 es la simetría de la granada de la proteína, es de acuerdo a cómo está estructurada la proteína que sintetiza, presencia o ausencia de una membrana de lípido y dimensiones o talla del virón o de la cápside. Muchas de las enfermedades ocasionadas por virus, ya que estos son más pequeños que las células, los virus básicamente son solo cápsulas que contienen material genético. Para reproducirse, los virus invaden las células del cuerpo, interceptando la maquinaria que hace que las células funcionen. Las células del huésped suelen a la larga destruirse durante este proceso. Unas de las principales enfermedades causadas por los virus son las siguientes: SIDA, resfriado común, fiebre, herpes, influenza, sarampión, varicela, entre muchas más. Como siguiente tema tenemos la clasificación de los seres vivos. A lo largo de la historia, el ser humano se ha encargado siempre de tener un control y un registro sobre todo lo que hay a su alrededor, y los seres vivos no fueron la excepción. Así como conocemos mamíferos, anfibios, animales acuáticos, animales terrestres, animales voladores, todo ello es un tipo de clasificación, pero específicamente clasificación de los seres vivos que vamos a ver se le llaman dominios. Dominios son grandes estructuras más grandes que los ecosistemas en las cuales nosotros vamos a englobar varios tipos de seres vivos. Comenzaremos con el científico Carl von Linneo. Él era un naturista e hizo aportaciones de gran trascendencia a la sistemática organización de los seres vivos. Él principalmente se dedicó a poner una estructura de 2 partes en cuanto a los nombres de los seres vivos.
Él decía que constaba de dos oponentes. El primer nombre se inicia con mayúsculas y se refiere al género, y el segundo componente al epíteto, que señala la especie y se inicia con minúsculas y jamás se utiliza solamente uno, siempre debe ir acompañado del primero, ¿vale? Debe contener ambos componentes. Esa fue su primera característica. La segunda es que se debe de escribir en latín. Con esto se asegura que sea de manera universal, ya que en los tiempos en los que él vivía se hablaba en muchas regiones el latín, y que aplicara en cualquier lengua para evitar confusiones por el uso de los nombres comunes que actualmente tenemos: gato montés, gato doméstico, gato esto, y hay varias especies a las cuales nosotros llamamos de la misma manera. Y número 3, debe escribirse con letra cursiva o subrayado. Por eso es que luego cuando leemos muchos libros de biología encontramos muchas palabras en cursiva, específicamente porque se refiere a la especie y al género del animal del que se esté hablando. De ahí es de donde viene la estructura de la clasificación de seres vivos de Linneo. Se sigue utilizando actualmente solamente para la clasificación de los nombres de los seres vivos. El siguiente que vamos a ver es Carl Woese, investigador norteamericano. Ha propuesto que se considere a los dos tipos de bacterias como grupos separados, a las cuales se les llamarán dominios, una categoría más amplia del reino, y a los eucariontes como otro, ¿vale? Él decía que los procariontes son unos y los eucariontes son otros. Ya en clases anteriores hemos visto que las procariotas son más simples, son organismos unicelulares, ya que estos contienen su ADN en un nucleolo, ¿vale? Ellos no tienen núcleo. Mientras que los eucariontes, ellos sí tienen un núcleo específico donde tienen su ADN, toda su estructura genética está en un núcleo, además de que poseen muchos más organelos que los protozoarios. Con esto, el árbol de la evolución que se planea en la actualidad, que es Archaea, Eubacteria y Eukarya. La clasificación de los seres vivos aún no ha terminado, porque así como nosotros hemos estado evolucionando, las especies animales también lo ha hecho, entonces no estamos absueltos de posibles cambios, ya que a medida en que se van haciendo muchos más hallazgos, es que día con día se van descubriendo nuevas especies, y es una manera muy simple de poder entender al mundo, ya que esto es parte del avance continuo de la ciencia y debemos mantenernos pendientes de los adelantos que pudieran surgir próximamente. Y vamos con nuestra última clasificación, que es la de Robert Whittaker. Él era un ecólogo norteamericano y él propuso la clasificación de 5 reinos de acuerdo al tipo de la célula, ya que sea eucarionte o procarionte, y las formas de la nutrición de los organismos. Con esto destinó los reinos de la siguiente manera. El primero es el reino Monera, donde se encuentran organismos procariontes, bacterias y cianobacterias. Estos son organismos simples y unicelulares. El siguiente es el reino protista, en el que se encuentran eucariontes, unicelulares o pluricelulares. Este reino puede ocupar a ambos. Estos deben ser simples, como los protozoarios, algas y algunos mohos, que son algún tipo de hongos semejantes a las algas. El reino fungi, en este son organismos eucariontes y heterótrofos que absorben los nutrientes y no pueden hacer la fotosíntesis. Estos hongos los podemos encontrar principalmente cuando hay mucha humedad. Lo podemos encontrar pegados a árboles o en el mismo pasto, ya que estos son heterótrofos, se van a estar alimentando de las hojas muertas, del pasto que ya está muriendo, o precisamente de la misma tierra le van a empezar a robar comida producida de las plantas. Entonces por ello es que se dice que son heterótrofos, y este reino abarca a todos los hongos. El reino Plantae, este reino incluye a organismos eucariontes y fotosintéticos pluricelulares, es decir, las plantas. Aquellas plantas que puedan producir oxígeno por medio de la fotosíntesis entran dentro del reino Plantae. Y por último tenemos al Animalia. En estos son organismos eucariontes pluricelulares que se alimentan por ingestión, es decir, de otros animales. Es donde entramos a la cadena alimenticia. Todos los animales, incluidos nosotros, estamos dentro del reino Animalia, ya que nos alimentamos de otros seres vivos. Aquí en este reino, todos los animales que conocemos, incluido desde el conejo hasta del ratón hasta
que se encuentran encima de la cadena alimenticia que somos nosotros, entramos dentro de este reino, ya que cumplimos la función de comer siempre a la presa, y aquí siempre vamos a encontrar lo de presa y depredador. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Que tengan un excelente día.